Mi esposa no quiso pagar la cirugía de nuestra hija y se fue de viaje con su ex. Mi nombre es Hugo. Durante muchos años creí que lo tenía todo bajo control. No era rico, ni famoso, pero tenía una familia, una hija que iluminaba cada rincón de mi vida y una esposa a la que, en su momento, quise con cada fibra de mi cuerpo. Pero esa imagen que me esforcé tanto en mantener, esa ilusión de estabilidad y amor, se desmoronó lentamente frente a mí, y lo más duro de todo fue darme cuenta de que yo no era el protagonista de esa historia. Solo un accesorio. Alguien más ocupaba el lugar central en la vida de la mujer con la que me casé. Luciana, mi esposa, tenía una fortuna que le garantizaba $1 millón mensuales. Esa cifra siempre fue una barrera invisible entre nosotros. Desde el inicio, ella dejó claro que no necesitaba a nadie para sostenerse, y aunque decía que me amaba, también recalcaba que su herencia debía estar a salvo de las intenciones equivocadas. Manejaba todo con mano firme. Las cuentas, los gastos, las decisiones importantes. A mi hija y a mí nos asignaba una cantidad fija de $200 al mes para cubrir lo que ella llamaba caprichos personales. Mientras ella vestía marcas que yo apenas podía pronunciar y comía en restaurantes donde el menú no tenía precios visibles. Yo aceptaba, en silencio. No porque me sintiera menos, sino porque quería evitar conflictos. Porque prefería ver a nuestra hija feliz que estar en guerra. Luciana tenía un pasado al que nunca le dio cierre. Y ese pasado volvió. Su primer amor, Darío, regresó al país después de muchos años fuera. Yo no sabía qué esperar, pero lo que menos imaginé fue verla salir a recibirlo en el aeropuerto, luciendo un vestido nuevo, manejando un auto de lujo que había comprado solo para él. Fue incómodo desde el primer momento. Y no solo por el reencuentro, sino por la rapidez con la que Luciana reacomodó su vida para incluir a Darío. De pronto, nuestras conversaciones giraban en torno a sus historias de juventud, sus proyectos, sus recuerdos. Yo quedaba fuera, desplazado. Nuestra hija, Karina, comenzó a enfermarse semanas después. Cansancio, palpitaciones, pequeños desmayos. Le hicieron estudios y el diagnóstico fue claro, una anomalía cardíaca congénita que requería una cirugía urgente. $1000. Eso era todo lo que costaba darle una oportunidad. Cuando le pedí ayuda a Luciana, no dudó en mirarme como si acabara de pedirle que vendiera su alma. ¿Otra vez dinero, Hugo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto de usar a Karina para tocar mis emociones? No entendí si hablaba en serio o si estaba siendo cruel por impulso. Me dijo que exageraba, que la niña solo necesitaba descanso. Yo insistí. Le mostré los informes médicos. Le rogué. Me arrodillé. En lugar de ayudarme, me echó. Me sacó de la empresa familiar en la que trabajaba, me acusó de querer aprovecharme de su fortuna y me dejó en la calle. Esa misma tarde, Karina entró en crisis. Mientras los médicos la llevaban a cirugía, yo veía las puertas cerrarse sin saber si volvería a ver a mi hija con vida. Mientras tanto, Luciana estaba en el aeropuerto, de la mano de Darío, abordando un avión con destino desconocido, con una sonrisa en el rostro como si nada importante estuviera sucediendo. Me quedé solo, en una sala de espera que olía a desinfectante y desesperanza. Karina nunca despertó. 2 días después, Luciana regresó como si hubiera salido a comprar leche. Entró a la casa quitándose las gafas de sol, dejó sus maletas en el suelo y preguntó con aire distraído. «Oye, ¿no querías llevar a Karina al parque? Podemos ir esta semana». No sabía que en el momento en que mi hija murió, yo ya había tomado una decisión. Esta vez, no iba a quedarme callado. Esta vez, todo cambiaría. Esa noche, mientras empacaba las cosas de Karina en su habitación, con el corazón hecho trizas, Luciana apareció detrás de mí. Entró como si nada, con una copa de vino en la mano y el cabello aún húmedo del baño. «Hugo, ¿puedes masajearme los hombros?» El vuelo fue eterno y me dejó agotada, dijo, como si no hubiera estado ausente durante la cirugía más importante de la vida de nuestra hija. Yo no respondí. Seguí doblando una de las camisetas pequeñas que Karina usaba para dormir. Al notar mi silencio, Luciana frunció el ceño, pero su incomodidad no duró mucho. Soltó una risa seca y sarcástica. ¿Todavía estás celoso porque Darío y yo viajamos juntos? Su nombre me cayó como piedra al pecho. No por él. Por lo que representaba. Por cómo su sola presencia había descolocado nuestra vida hasta destruirla. Darío era su amigo de la infancia, ese con quien todo había sido platónico. Y sin embargo, Luciana había dejado a su hija gravemente enferma para recorrer el mundo con él. Y justo en ese momento, como si el destino tuviera sentido del humor, Darío apareció en el pasillo, con aire de comodidad, como si estuviera en su casa. Llevaba ropa informal y una pulsera idéntica a la que Luciana usaba desde que volvió del viaje. «Ve, Hugo, no seas tan duro», dijo con voz fingidamente amable. Todo esto fue idea mía. Luciana necesitaba un respiro. Nada más. No te pongas paranoico. Lo miré. Llevaba el mismo tipo de anillo que Luciana ahora usaba en el dedo anular. Ya no era el de nuestro matrimonio, ese lo había dejado de usar sin aviso hace meses. Ese anillo nuevo no era casualidad. No para mí. Luciana, viendo mi mirada fija en sus manos, suspiró con fastidio. Este mes transferiré $500 extra.
para que compres algo bonito. Hazlo por ti, por lo que fuimos. No tienes que agradecerme. Miré mi celular. Ahí estaba el mensaje de confirmación bancaria. $500. Esa era su gran muestra de generosidad, después de gastar millones en un viaje con Darío, después de negarle a nuestra hija $1000 para salvarle la vida. Darío soltó una carcajada suave desde la cocina. Con eso alcanza para bastante, ¿no, Hugo? Los niños no deben crecer siendo materialistas. Hay que enseñarles a vivir con modestia. Eso decía siempre Luciana, ¿no? Por años discutimos por eso. Yo quería que Karina viviera con dignidad, con opciones. Pero Luciana insistía en criarla como si ser frugal fuera una virtud impuesta, no una elección. Ya no había nada que discutir. No hace falta, dije, con voz firme. No quiero tu dinero. Luciana me miró, sorprendida. Su sonrisa desapareció. ¿Otra vez con esto, Hugo? Ya me disculpé. ¿Qué más quieres? Antes de que pudiera responder, Darío intervino, con tono de burla. Tal vez cree que 500 es poco. Vamos, Hugo. Con esa actitud tan codiciosa, ¿cómo espera ser un buen ejemplo? Me senté en la cama. Sentí una calma muy rara, como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Mi paciencia, tal vez. Luciana, molesta por mi silencio, dijo con dureza. Llevamos años casados. ¿Y ya te convertiste en esto? Ambicioso, quejoso, victimista. ¿Qué sigue? ¿Vas a pedirme que te incluya en la herencia de mi familia? Me limité a mirarla. Y por primera vez, no vi a la mujer que amé. Vi a alguien incapaz de conectar con el dolor que la rodeaba. Incluso ahora, seguía justificando su ausencia como una enseñanza de vida para Karina. Una enseñanza que mi hija ya no podía recibir. Darío, con la sonrisa de siempre, añadió. Tal vez lo que necesita Hugo es un baño caliente. Está demasiado tenso. El agua ayuda a relajar. Prefiero no usar el baño que otro hombre acaba de usar en mi casa, respondí. Luciana dio un paso al frente, visiblemente molesta. ¿Cómo te atreves a hablar así? Darío es mi amigo de toda la vida. Tiene derecho a estar aquí. ¿Más que yo? Pregunté, sin levantar la voz. ¿Tiene más derecho que el padre de tu hija? ¿El que estuvo con ella hasta el último respiro? La sala se quedó en silencio. Y justo entonces, Darío cometió el peor error posible, puso su mano en mi hombro, condescendiente. Mira, Hugo. Sé que esto es difícil para ti. Pero tienes que entender tu lugar en esta familia. Luciana es una mujer extraordinaria. Necesita a alguien que la acompañe, no que la cuestione. Yo solo lo miré. ¿Mi lugar? Repetí. Sí, continuó sin notar el filo en mi voz. Tú tienes suerte. Muchos darían lo que fuera por vivir como tú. Una vida cómoda, sin preocupaciones. Solo tienes que dejar que Luciana tome las riendas. Comprensión, Hugo. Solo eso. Lo miré en silencio y sentí algo romperse. Algo profundo. Pero no hablé. No aún. Porque lo peor estaba por venir. Comprensión, repetí con calma, sin apartar la vista de Darío. Como comprender que mientras nuestra hija moría sola en una sala de operaciones, ustedes estaban celebrando con vino caro al otro lado del mundo. Luciana palideció. Dio un paso atrás, como si la hubiera empujado con esas palabras. ¿Qué estás diciendo, Hugo? Preguntó, temblorosa. Karina está con tu madre, ¿no? Karina murió hace 3 días, dije, sin alterar el tono. Lo dije sin adornos, sin gritos, sin lágrimas. Como si lo hubiera ensayado, porque en realidad lo había hecho, muchas veces, en mi cabeza. Solo que ahora, al oírme en voz alta, sentí el peso real de la frase. Luciana se desplomó sobre el sofá, con las manos en el rostro. Su cuerpo se tensó de inmediato, pero no pude leer si era dolor, incredulidad o vergüenza. Quizás un poco de todo. No, no es posible. ¿Por qué no me llamaste? ¿No te llamé? Respondí. Dejé 17 mensajes, Luciana. Te escribí. Te envié la ubicación del hospital. Las fotos del informe médico. Incluso un video de Karina diciendo que te extrañaba. Ella levantó la vista con los ojos vidriosos, pero antes de que pudiera hablar, Darío carraspeó y murmuró. Tal vez, deberíamos haber prestado más atención a los mensajes. Luciana giró hacia él, como si apenas en ese momento notara su presencia. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú sabías? Darío alzó las manos, intentando excusarse. Pensé que Hugo solo exageraba, como siempre. No quise arruinar el viaje por alarmas falsas. No creí que fuera real. Luciana lo miraba como si acabara de ver un extraño. El silencio se hizo espeso. Fue entonces que caminé hacia la mesa, saqué los papeles que había guardado en el cajón hacía 2 días y los dejé frente a ellos. Estos son los papeles de divorcio. ¿Qué? Dijo Luciana, apenas en un hilo de voz. Sí. Me cansé de ser una nota al pie de tu vida. Me cansé de pedir permiso para respirar.
Me cansé de justificar por qué Karina necesitaba más de $200 al mes mientras tú comprabas carteras que cuestan 10 veces más. Y me cansé, sobre todo, de rogarte amor mientras tú se lo dabas todo a este hombre. Luciana bajó la cabeza. Darío permanecía callado, cruzado de brazos, sin dejar de mirarme con una mezcla de desdén y desconfianza. No puedes hacer esto ahora, susurró ella. No después de lo que pasó. Justamente por lo que pasó, corregí. Porque Karina murió sin ti. Y no fue un accidente. Fue negligencia. Fue egoísmo. Fue desinterés. Y todo eso tiene consecuencias. Luciana intentó decir algo, pero sus labios se trabaron. ¿Qué se supone que vas a hacer ahora? Intervino Darío, altanero de nuevo. ¿Tirarlo todo por la borda? ¿Acudir a la justicia? ¿A los medios? ¿Crees que alguien va a creerte a ti? Tengo pruebas, respondí. Y no solo de tu indiferencia. También de tus intenciones. Grabo mis conversaciones importantes, Darío. Esta incluida. Por primera vez en todo ese intercambio, lo vi asustado. ¿Qué dijiste? Todo lo que acabas de decir, que sabías, que bloqueaste los mensajes, que Karina era un estorbo. Todo está grabado. Cada palabra. Luciana se tapó la boca. ¿Tú hiciste qué? Grabé la conversación, repetí. Y voy a llevarla a las autoridades. Porque lo que ustedes hicieron no es solo un acto inmoral. Es un delito. Darío intentó acercarse, pero levanté la mano. Ni un paso más. Lo que tenías que decir ya lo dijiste. Ahora es tiempo de enfrentar las consecuencias. Luciana rompió en llanto, un llanto seco, contenido, como si recién estuviera comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Por favor, Hugo. Podemos arreglar esto. Juntos. No fue mi intención. Yo amaba a Karina. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que jugaste con ella? ¿La última vez que la escuchaste? ¿Sabías que quería ser veterinaria? ¿Que coleccionaba piedritas para hacerte un collar en tu cumpleaños? ¿Que lloraba porque no entendía por qué mamá nunca tenía tiempo para ella? Luciana se quedó congelada. Eso no se arregla, Luciana. No hay dinero, no hay viaje, no hay discurso que borre el vacío que dejaste. Y ahora, todo eso, será usado para buscar justicia. Darío intentó suavizar su voz. Esto no es necesario. Podemos llegar a un acuerdo. Lo miré, incrédulo. ¿Acuerdo? ¿Después de envenenar a mi hija durante 6 meses con sedantes? Ambos me miraron como si hubiera mencionado algo que no debía saber. ¿Qué dijiste? Preguntó Luciana, aterrada. Sí, escuchaste bien. Ya tengo los resultados médicos. Karina no murió solo por su condición. La intoxicaron. Poco a poco. Alguien le administraba sedantes sin indicación médica. Darío retrocedió. Eso es imposible. Ah, ¿sí? Pues la doctora que atendió a Karina piensa lo contrario. Y la policía también lo sabrá. Luciana cayó de rodillas. No fue así. Yo no sabía. Pero yo ya no escuchaba. El amor que alguna vez sentí por ella ya no existía. La confianza se había podrido. Y lo único que quedaba en mí, en ese instante, era una promesa silenciosa. Karina no iba a irse sin que el mundo supiera la verdad. Salí de esa casa con el corazón en ruinas, pero con la determinación intacta. Fui directo a la estación de policía, donde entregué la grabación y el informe médico que confirmaba que Karina había estado recibiendo sedantes durante al menos 6 meses. Un veneno lento, diario, que minó sus fuerzas hasta que su pequeño corazón no aguantó más. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente a la ventana del apartamento vacío que había alquilado apenas empecé a sospechar que lo nuestro ya no tenía retorno. Pensé en Karina. En su voz. En la última vez que me dijo papá antes de cerrar los ojos para nunca más abrirlos. A las 6 de la mañana, el teléfono sonó. Era la detective asignada al caso. Me informó que ya estaban en la casa. Que habían confiscado dispositivos, medicamentos y documentos. Que Luciana estaba bajo custodia. A las 9, Luciana me llamó desde el teléfono de la comisaría. Hugo, por favor. No sabía. No sabía lo que Darío estaba haciendo. Te juro que no sabía lo del sedante. ¿Seguro? Porque tú misma dijiste que Karina debía aprender a ser más tranquila. A ser menos demandante. Tal vez eso les pareció una forma rápida de conseguirlo, ¿no? No era así, Hugo. Él dijo que era algo natural, que no le haría daño, que solo la ayudaría a dormir. ¿Y nunca te pareció extraño que una niña de 8 años durmiera más de 12 horas seguidas? Que perdiera peso. Que se quejara de cansancio constante. Silencio. Lo sabía, Luciana. Tal vez no lo entendiste completo. Tal vez no lo aceptaste. Pero lo sabías. Y ahora te toca responder. Colgué. No necesitaba oír más. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, revisiones, prensa. La historia llegó a los medios locales. Niña muere por intoxicación.
Madre y su pareja señalados por negligencia y homicidio culposo. Darío, por supuesto, desapareció. Salió del país apenas supo de la investigación. Pero no llegó lejos. Lo atraparon intentando repetir su juego con otra mujer en México. Lo extraditaron. Cuando lo sentaron frente al juez, su actitud cambió por completo. Trató de hacerse la víctima. Luego, cuando las pruebas fueron puestas sobre la mesa, se quebró. Luciana fue sentenciada a 15 años de prisión por homicidio culposo y negligencia agravada. Aunque su abogado intentó argumentar desconocimiento, las evidencias de su responsabilidad emocional, de sus compras reiteradas del medicamento sin prescripción y de su ausencia sistemática, fueron contundentes. Yo estuve ahí el día del veredicto. No por venganza. Por Karina. Cuando el juez anunció la sentencia, Luciana se desplomó. No la miré. Salí del tribunal con la frente en alto. Respiré profundo. Por fin, sentí algo parecido a paz. Vendí todo lo que me quedaba en la ciudad. Me fui a un pequeño pueblo costero, como el que Karina solía dibujar en sus cuadernos. Planté un jardín en su nombre, lleno de girasoles y jazmines. Construí una banca de madera bajo un roble, donde cada tarde me sentaba a contarle mi día. Una tarde, mientras tomaba café en el porche, sonó el teléfono. Era la detective. Me llamó para avisarme que Darío había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo atrapamos por homicidio premeditado, intento de fraude y por manipulación de menores en al menos 2 casos anteriores. Lo tuyo no fue un accidente, Hugo. Fue parte de su patrón. Gracias, respondí. Colgué. Y lloré por primera vez desde el entierro de Karina. No por dolor, sino por alivio. Porque al fin, el mundo había puesto las cosas en su sitio. No volví a saber de Luciana. Recibí una carta desde la cárcel, escrita con una letra temblorosa. No la leí. La rompí sin abrirla. Su tiempo para hablar conmigo había pasado. Su tiempo para estar con su hija también. Ahora, mi vida es tranquila. Trabajo como asesor remoto para pequeños comercios, ayudando a quienes realmente valoran la honestidad. Mis ingresos no son muchos, pero duermo bien por las noches. Camino descalzo por la tierra mojada después de regar el jardín, y a veces, juro que puedo oír la risa de Karina entre los árboles. Una noche clara, cuando el juicio de Darío salió en todos los noticieros, me senté en la banca de siempre. Miré al cielo. «Lo logramos, hija», susurré. Se hizo justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Porque aunque me arrebataron lo más importante, no me robaron la verdad. Y esa verdad, esa memoria limpia de mi hija, me acompaña cada día. A Karina no la van a recordar como una cifra más en una estadística. La van a recordar como lo que fue. Una niña buena, amorosa, que merecía mucho más. Y que hoy descansa en paz, mientras su historia sigue viva, contada por el único que siempre la escuchó de verdad, su padre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.